Muy buenas tardes a todas y todos. Les agradezco mantener el micrófono apagado mientras estamos dando la capacitación para efectos de que todos podamos escuchar la misma sin ningún problema. En representación del Centro de Información Jurisprudencial, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación, el primer módulo que tiene que ver con lo que es la búsqueda libre del sistema Nexus PJ. Se escucha. ¿Todos se escuchan bien? ¿Previo a iniciar? Sí, señora. Sí, sí, se escucha bien. Por favor, verificar si están desde un teléfono celular, verificar si tienen el audio en altavoz o del dispositivo o en audífonos, para que no tengan ningún problema a la hora de escuchar la capacitación. Se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto. Como les indicábamos, pues para nosotros desde el Centro de Información Jurisprudencial es un gusto que ustedes estén el día de hoy compartiendo con nosotros este espacio que fue pensado especialmente para todas aquellas personas que no han tenido la oportunidad de conocer este sistema Nexus PJ. Y a los que ya lo conocen, pues tratamos de alguna forma de dividirlo en estos dos módulos para que sea un poco más amigable, porque a veces dependiendo de la hora que dábamos las capacitaciones, hay muchas personas que no se podían conectar o por asuntos laborales o académicos no podían estar a las horas que se hacían. Entonces esta es una forma de llegarle a la mayor población posible en estos temas de capacitación del Nexus PJ. Esta capacitación, como les indiqué, está siendo grabada y a partir de la próxima semana, aproximadamente el martes, podrían ustedes revisarla en un link que ahora yo voy a proceder a compartírselos en el chat para efectos de que ustedes puedan ingresar sin ningún problema si necesitan algún tipo de retroalimentación. Aparte de eso, pues por un tema de orden, ¿verdad? La compañera Liliana Escudero va a ser la abogada analista que va a ser encargada de brindarles la capacitación y la idea es que ustedes puedan ir comentando o descargando sus dudas en el momento en que ustedes lo vengan a bien. Pueden ser levantando la manita desde el sistema de Teams o pueden intervenir un momentito para que la compañera no pierda el hilo de la capacitación y así ustedes también tengan como una manera más dinámica de poder hacer esta capacitación. También les voy a compartir en el chat lo que son los contactos del Centro de Información Jurisprudencial para efectos de que si ustedes tengan alguna consulta o algo nos la hagan llegar. Igual estamos en un ambiente de retroalimentación, cualquier sugerencia que ustedes tengan de la capacitación que van a llevar el día de hoy, pues también será bienvenida para efectos de nosotros poder mejorar en nuestro servicio. A partir de este momento, como les indiqué, queda la compañera Liliana Escudero encargada de la capacitación. Yo estaré atenta a lo que es el chat. Vamos a ir tratando de llevar un orden para que ustedes también estén cómodos a la hora de recibir toda la información de esta herramienta que sin lugar a dudas es súper enriquecedora y que tiene una y mil formas de buscar información y lo que esperamos es que de una manera amigable ustedes puedan conocerla más a fondo. Muchísimas gracias. Adelante, Lili. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todas y a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bueno, primero pedirles que mantengan el micrófono apagado. Caso contrario, si alguien necesita externar alguna duda, observación, consulta, nada más intervienen o también pueden hacer las consultas mediante el chat, si alguien prefiere escribir la consulta. Y también, bueno, primero que todo, bienvenidos y bienvenidas las personas tanto de la institución como personas de público externo. Bueno, primero que todo, como lo dijo Carla, vamos o más bien dividimos la capacitación en dos partes para que sea más fácil para las personas captar la información que vamos a transmitirles. Entonces, el día de hoy, vieras que yo estoy casi segura que yo estaba incapacitada. Por eso me extraña. Alguien tiene el micrófono encendido. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía,
vamos a dividir la capacitación en dos partes. La primera, les voy a explicar la estructura de la pantalla inicial o de la pantalla principal de Nexus. Y en la segunda parte vamos a ver 4 formas de búsqueda de la información o tips, como le llamo yo, que nos van a ayudar para encontrar diferentes documentos. Y también, a partir de que empiezo a explicarles los criterios de búsqueda, vamos a ver la estructura de la pantalla de resultados para que ustedes puedan comprender cómo se filtra la información y cómo se organiza. Entonces, les voy a compartir la pantalla principal en este momento. Me indica Carla si se ve, por favor. Sí se ve. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a empezar con la primera parte, que es la explicación de la estructura de esta pantalla principal, que es muy importante para poder ingresar a los demás módulos. En este caso, tenemos primero, bueno, el logo del Poder Judicial, que si lo ven ahí, pues no solamente es el logo, sino que además, cuando estemos en otras pantallas de esta herramienta, si nos queremos devolver a la pantalla principal, solo vamos a hacer clic en el logo del Poder Judicial y nos va a llevar a esta pantalla principal. Entonces, ahora cuando estemos en otra pantalla, yo les doy el ejemplo para que ustedes lo vean. Parece algo sencillo, pero es muy útil porque así cuando queremos devolvernos a esta pantalla, sabemos que desde aquí lo vamos a hacer. Después tenemos este cuadrito que dice normal. Esto es para cambiar el tamaño de la letra. Entonces, si lo ven acá, nos posicionamos acá y dice tamaño de letra. Le damos clic y si le damos grande, se va a ver de este tamaño, que no es exagerado, pero sí se ve un poquito mejor. La pantalla normal sería de este tamaño, que es como yo la tengo, y pequeña sería de esta forma. Entonces, vamos a ponerla aquí normal. Después tenemos este muñequito, como le llamo yo, que es una función muy importante que tiene el sistema, se llama botón de registro o inicio de sesión. Esta función sirve para ver diferentes formas de almacenar la información que buscamos en Nexus y de archivarla también en la misma herramienta. Pero esta función se ve en la capacitación de mañana, pero es para informarles para qué sirve. Y bueno, si alguien tiene la oportunidad de estar mañana, qué dicha, para poder que comprendan para qué sirve este botoncito. Bueno, y otra cosa, tal vez como para tenerlo de antecedente, en este botón uno se registra bueno, aquí yo estoy registrada ahorita y estoy con la sesión activa, pero cuando uno está con la sesión así, en este sentido, nada más tienen que ingresar con un correo y una clave. Entonces, cuando ustedes no tienen ese correo y esa clave, van a registrarse y es muy fácil, muy sencillo, porque el sistema lo único que les pide es eso. Entonces, para las personas de la institución, igual pueden conectarse o registrarse con un correo tanto personal como de la institución. Ok. Aquí. Después, este signito como de más, que parece una lupa también, es el botón que nos va a llevar a la búsqueda avanzada, que también está en el módulo de mañana. Licenciada. Pero, para que ustedes sepan, este botoncito sirve para ir a la búsqueda avanzada, como también podemos ingresar desde acá. Entonces, tanto acá en este link o acá en la lupita, podemos ingresar a la búsqueda avanzada. Este botón de signo interrogatorio es un botón que nos ayuda como a hacer algo parecido a lo que yo estoy explicando en este momento, que es un tour guiado. Entonces, cuando ustedes le dan clic, él los va a llevar por toda la pantalla explicándole cada una de las funciones. Entonces, por eso yo no me voy a extender más, pero esto es lo que hace este botoncito. Entonces, nada más simplemente aquí le dan clic y él va a empezar, como por ejemplo acá, les va a decir qué es Nexus y después si le dan siguiente le dice para qué sirve esta barrita, etcétera. Entonces, así con todo lo que contiene la pantalla. Esto es en caso de que alguien quiera refrescar lo que yo estoy explicando. Después tenemos aquí más información. Aquí, si le damos clic, vamos a esperar un momento, está un poco lento acá, nos va a llevar a la página del Poder Judicial.
exactamente donde tenemos la información de Nexus. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí? Tenemos cuatro links, que es el manual del usuario de Nexus, pero es un manual un poco técnico para que lo sepan, porque es el que elaboró informática, entonces, o el Departamento de Tecnología de la Información, y es un poco, pero explica Nexus con mucho detalle. La guía básica para la persona usuaria, esta se les recomiendo porque es una guía que explica todo lo que contiene Nexus, pero de una forma más sencilla. Preguntas frecuentes que tienen las personas usuarias y unos videos que también explican cada uno de los tips. Entonces, para que ustedes sepan que existen estas funciones acá y que podemos refrescar la información desde esta. Vamos a observar acá. Okay. Permiso. Ahora bien, aquí abajo tenemos Lili. estos dos botones. ¿Sí? Tiene la manita levantada. Ajá. O ya la bajó. Disculpen, Sí, perdón, soy era yo yo que la me tenía quedé sin levantada. Es video y sin que audio. no se estaba viendo la pantalla que la licenciada estaba mostrando. Aparecía Ahora sí. la LH de una persona, no sé quién sería, entonces era para eso, que no se estaba viendo la pantalla. Pero Se ya dejó de ve. proyectar. ¿Me pueden indicar si ya ahora sí se ve o si no? Entonces voy Ahorita a... sí se ve. Ahora sí. Ahorita sí. Ah, bueno, Sí, perfecto. en este momento sí, tal vez la única sugerencia, porque ya lo mencionaron, pero no sé si desde donde ustedes están pueden silenciar todos los micrófonos, porque ocasionalmente se abren algunos y eso interrumpe un poco lo que explica. Sí, bueno, la idea es que las personas que quieran intervenir lo hagan en el momento que lo requieran, pero también podemos, yo creo que no sé si Carla me ayuda, no sé si se puede silenciar entonces y cuando quieran hacer las consultas entonces nos relincan con la manita o con el chat tal vez. Sí, señora, de hecho las estoy silenciando a todos una vez que escucho la intervención. Hay otra manita levantada de la señora Iris Patricia y Diana Villalta. Si vieras que yo sí no veo nada. Ahora sí. Gracias. Y ahora sí, ok, perfecto. Bueno, entonces prosigo. Como les decía, estos dos botoncitos que están aquí abajo Lili. nos dirigen. ¿Sí? Perdón, tengo todavía la manita levantada doña Iris, después del licenciado Marlon Rivera, Elmer Matarrita y Alonso Arley. No sé si tienen alguna consulta o es un error. Sí, disculpe. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Es que la pantalla sí se va y viene, ¿verdad? Es el tema que estamos ahorita en el que a veces se pone, o sea, se oscura, se va a compartir pantalla y regresa para que lo tomen en cuenta. Sí. Ahorita lo estoy viendo, pero sí se ha ido 2 veces. En Igual el caso, como- podrían revisar por favor la conexión, porque puede ser un tema de conexión, porque yo lo estoy viendo en este momento bien, entonces por favor revisar y si no hay ningún problema. Tengo a Alonso Arley, Diana Villalta y Gladys Melisa, en ese orden, por favor. Sí, gracias. Era lo mismo, que la pantalla estaba en negro y no se lograba visualizar el Nexus. Ahorita sí se ve, pero ahorita, hace un ratito sí estaba en negro completo. Muchas gracias. Gracias, mi nombre es Diana Villalta. Es que viera que yo no he perdido ni la conexión, ni el audio, ni nada. He visto los botones y todo en todo momento. Entonces me parece que es la conexión de las personas que se encuentran en la charla, porque en realidad su presentación no ha tenido ningún problema. Yo no he tenido ningún problema ni interrupción y la mayoría de los mensajes, es más, todos no se ve, no se escucha el botón y en realidad no se ha perdido la conexión en ningún momento. Gracias. Tal vez pueda ser un asunto, como dice la persona que nos acaba de explicar esto, que como somos tantas personas, entonces puede ser que algunas tengan algún problemita, ¿verdad? Entonces pedimos las disculpas, pero sí puede ser por eso, que hay muchas personas, entonces tal vez algunas en su internet tengan algún problemita de conexión, porque sí, yo aquí siempre veo la pantalla desde que inicié y no he tenido ningún problema, pero bueno, esperaría que todos la estén viendo en este momento, todos y todas. Correcto, sí se ve bien. Sí, correcto, licenciada, se ve muy bien,
Se le escucha fuerte y claro. Bien. Y posiblemente puede ser la conexión que los compañeros, los demás compañeros o colegas tengan una mala transmisión, pero los demás, de por sí yo no veo muy bien la señal, se le escucha muy bien y todo lo que eso indica. Me refiero a eso en ese sentido, que como somos bastantes y todos, algunos estamos laborando y ocupamos un tiempito de esto, podamos avanzar en ese sentido, ¿verdad? Les agradezco y disculpe la intervención. No se preocupe, Edward. Muchas gracias. Bueno, entonces, lo último que dije era que en estos dos botoncitos podemos ingresar desde acá a Facebook o a Twitter de la página oficial del Poder Judicial. Y otros aspectos muy importantes, por ejemplo, ¿qué podemos buscar en Nexus? ¿Verdad? Que a veces las personas tienen esas dudas. Primero, se puede buscar jurisprudencia referido a las sentencias, actas, circulares y avisos. Y es muy importante tener en cuenta que con respecto a las sentencias, concretamente, lo que vamos a encontrar en Nexus son de los tribunales de apelación de todas las materias. Y con respecto a las salas, también vamos a encontrar eso, pero sí nada más aclarar que a partir del 2019, el Centro de Información Jurisprudencial no analiza las sentencias de las salas, porque cada sala tiene su centro de jurisprudencia. Solamente para que lo tengan en cuenta, pero de igual forma en Nexus vamos a encontrar la información de las salas. Nada más que en ese sentido, como para que sepan que el Centro de Información ya no analiza este tipo de sentencias. Bueno, eso por ahí. Después otra cosa, ¿desde qué equipos ustedes pueden acceder a este sistema? A Nexus, puede ser desde una computadora portátil, una tableta, una computadora de escritorio, etcétera. Teléfono celular inclusive. Y también para acceder a Nexus puede ser desde esta dirección que tenemos acá arriba, que lo estoy marcando con el mouse, que es nexuspj.poder-judicial.go.cr, o si no, también puede ser mediante, ingresan por Google o Edge, pueden hacerlo por ahí para la página oficial del Poder Judicial. Entonces, por cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Bueno, para no extenderme más en esta parte, vamos a ir con la segunda parte de la pantalla, que es, bueno, por cualquier cosa, también es importante que sepan aquí abajito, donde tengo el mouse abajo, a la derecha, dice SCIJ de la Procuraduría General de la República, que es el Sistema Costarricense de Información Jurídica. Entonces también por medio de esta, ¿sí? Perdón, levantó la mano el licenciado Marlon Rivera y Alonso Arley tiene también la manita levantada. Permiso, es algo rápido, es que como que se me cortó un momentito. Escuché que la jurisprudencia de las salas no la vamos a encontrar en la aplicación, ¿fue lo que dijo? No, sí, tal vez ahí se cortó un poquito. La jurisprudencia de las salas sí la vamos a encontrar en Nexus. Lo que dije fue que a partir del 2019, para que ustedes sepan la información, nosotros ya no analizamos, o sea, el Centro de Información Jurisprudencial no analiza las sentencias de las salas, pero sin embargo sí aparecen en Nexus. Nada más es para que sepan que cada sala ahora tiene su centro de información. Entonces, ustedes pueden acudir a Nexus para buscar jurisprudencia de las salas y ahí la van a encontrar toda la información. Pero también puedo recomendarles que si en algún momento hay algo que no encuentran, también pueden acudir específicamente a las salas. Pero toda la información de la sala la van a encontrar aquí. La única diferencia es que esa no la analizamos nosotros en el centro de información, sino solamente la de los tribunales de apelación de todas las materias. Disculpe, cuando dice analizamos, ¿qué es que ustedes hacen comentarios, hacen criterios? No, es que la información que vamos a encontrar, don Marlon, aquí en el Nexus, es la información de las sentencias específicamente, le estoy hablando, son clasificadas por el Centro de Información Jurisprudencial. Nosotros somos varios abogados en la oficina y todo lo que ustedes encuentran en Nexus lo alimentamos nosotros desde el Centro de Información. Todas las clasificaciones, los contenidos de interés, todo eso que ustedes van a encontrar en Nexus, nosotros lo hacemos. Entonces, cuando digo analizamos, me refiero a eso. A subirlas. Exactamente, la publicación que se hace y todas las titulaciones que tienen las sentencias, nosotros somos los que alimentamos eso. Muchas gracias, Marilyn. Sí, gracias. con mucho gusto. Gracias, era la misma pregunta del colega, muy amable. Bueno, excelente. Bueno, entonces,
seguimos con la segunda parte ya, que es las formas de búsqueda. Entonces, bueno, además de formas de búsqueda, le llamo tips, porque para mí son tips, porque a veces, como para que ustedes tengan una idea, esto no es tan rígido, como que yo les explico, es que si ponemos comillas, entonces encontramos así, es que si ponemos tal, entonces, no, porque a veces se pueden, o generalmente se pueden combinar los tipos de búsqueda, o también a veces nosotros, pues, cuando ya uno va conociendo más la herramienta, se le va a facilitar más. Entonces, con diferentes combinaciones de los tips, que yo le llamo así, se pueden encontrar muchos criterios de búsqueda. Entonces, por eso es que yo le llamo tips, ¿verdad? Porque son formas de búsqueda, pero son tips que podemos combinar y que podemos utilizar como más fácilmente. Entonces, ahorita cuando yo empiece a explicar, se van a dar cuenta del por qué les digo esto. Ok, entonces primero vamos a ir con lo que es la búsqueda por frase exacta o precisa. Entonces, cuando me refiero a eso, es por ejemplo, voy a ir poniendo ejemplos, ¿verdad? Y con esto vamos a ir buscando para que ustedes se den una idea de cómo es. Por ejemplo, si yo quiero buscar servidumbre. Algo muy importante, ahorita que estoy aquí digitando, es que sepan que el sistema o sea, si ustedes ponen una mayúscula o una minúscula, por ejemplo, esta palabra que yo estoy indicando ahorita, el sistema no distingue si es mayúscula o minúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que facilita más el uso de la herramienta porque entonces no es que si usted la pone en mayúscula no sirve. Usted la puede poner en mayúscula o minúscula que igual le va a buscar lo mismo. Entonces no hay ningún problema con eso. Igual con la ortografía. Si usted no le indica la tilde y lleva tilde, también va a encontrarlo el sistema. Entonces, para que no tengan preocupación en ese sentido. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a buscar servidumbre agraria, por ejemplo. Entonces, si yo busco así solamente, indico el criterio que quiero y le doy enter, el enter nada más puede ser aquí del enter en el teclado o puede ser de acá, de la lupa acá en este cuadrito verde. Entonces, de cualquiera de los dos podemos darle enter. Entonces, aquí vamos a ir a la página de resultados y vamos a ver, ahorita les explico todo lo que contiene esta página, pero primero vamos a ver esto. Ustedes ven que aquí dice servidumbre agraria, que es lo que yo busqué. Pero si notan acá, donde dice el número del resultado, donde tengo el mouse, aquí, ahora azul, dice 2.432 resultados, que es bastante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando ustedes indican un criterio, que es un término o una frase, ¿verdad? Que es compuesta, por ejemplo, en este caso no estamos buscando solo servidumbre, sino servidumbre agraria. Entonces, el sistema va a entender que ustedes están pidiendo que les dé resultados de información que tenga servidumbre y agraria. Porque el espacio que está entre servidumbre y agraria es una I. Para el sistema eso es una I. Entonces, para que ustedes sepan. Entonces, ahí dice quiero servidumbre y agraria. Entonces, ¿qué pasa? Que en todo este contenido de documentos que tenemos aquí o de sentencias, vamos a encontrar tanto las que tienen servidumbre, las que tienen agraria y las que tienen ambas. Entonces, en ese sentido, puede ser que eso se nos hace muy extenso, igual no es que no nos sirve, pero se hace muy amplio. Entonces, si yo quiero filtrar esa información y delimitarla más, entonces el tip aquí es utilizar las comillas. Entonces, a mí me gusta siempre devolverme a la pantalla principal para que ustedes vean, siempre desde aquí, como que se nos grabe mejor cuando hacemos las búsquedas. Bueno, vamos a poner lo mismo otra vez, pero la diferencia es que vamos a indicar unas comillas en la frase. Entonces, ahora, ¿qué nos está entendiendo el sistema? Que vamos a buscar servidumbre agraria específicamente, no servidumbre y agraria, ¿verdad? Entonces, cuando le damos Enter, vamos a ver inmediatamente que en vez de los 2.000 resultados, apenas tenemos 164. Esto porque el sistema está entendiendo que yo quiero nada más sobre servidumbre agraria. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, generalmente aquí aparece en negrita lo que yo estoy buscando. Bueno, aquí tendríamos que ingresar, por ejemplo, a la sentencia. Se ingresa desde acá. Y el otro tip que yo les voy a dar es poner control F, ¿verdad? Y ahí ponemos, por ejemplo, servidumbre agraria. ¿Ven? Siempre acuérdense de ese control F.
Entonces, cuando indicamos servidumbre agraria en el contenido de la sentencia y le damos dando enter, ella nos va a llevar a donde dice servidumbre agraria, pero en este caso, si ustedes ven, en el contenido de la sentencia no dice servidumbre agraria, solamente en el tema y en el subtema. Entonces, ¿eso qué significa? Que dicha que apareció este ejemplo. Significa que no necesariamente que estemos buscando servidumbre agraria y que aparezcan todos estos contenidos, es que en el contenido de la sentencia está desarrollando exactamente algo de servidumbre agraria. Puede ser que simplemente la esté mencionando. Disculpe. Sí. Dígame, doña Disculpa que Natalia. sí, disculpa que la interrumpa. Es que desde que colocó servidumbre agraria en la primera pantalla hasta ahorita volvió a hacer el refresh y se había quedado congelado. Pero eso es para mí, pero ya vi que varios en el chat lo han dicho, entonces para comentarle, gracias. Sí, Natalia, disculpe, y ahorita sí ve la pantalla de resultados. Se ve bien. Ahora sí, Ahora sí, sí. ya pasó bueno. al resultado. Ok, yo creo que debe ser que tal vez está un poquito lento. Puede ser por eso. Creo que Pero sí bueno. es problemas de conexión, porque yo he logrado tener la conexión perfecta durante todo el tiempo, entonces creo que sí es un caso individual. Yo Yo también. igual no he tenido ningún Yo problema. también. Sí, De Igual todas sin problemas. formas, indicarles que en ese, para quienes están teniendo algún tipo de conexión, ¿verdad? Problemas de conexión, recordarles que esto está siendo grabado, entonces si por A o por B no pueden ver alguna parte en específica, después pueden hacer la retroalimentación. Ahí hay que darle como chance como a la red para efectos de poder ver la capacitación, entonces por eso no se preocupen. ¿Había alguien más con alguna consulta? Tiene la manita levantada todavía el licenciado Marlon y Natalia Morales, creo que fue la que acaba de hacer una observación. Ah, bueno, y tengo otra nueva manita. Juan Vargas. Sí, muy buenas tardes, doña Liliana. Sí, buenas tardes. Sí, le habla Juan Rafael Vargas. Sí, don Juan. Es para que me aclare nada más algo. ¿La servidumbre agraria es la misma que la servidumbre agrícola? Bueno, en este caso, sí, ¿verdad? Sí es lo mismo, pero qué bueno que lo pregunta, qué bueno que lo pregunta, porque resulta que les voy a explicar, ¿verdad? Les voy a explicar cómo puede, por ejemplo, en ese caso que usted está comentando, cómo podemos encontrar a veces, o en este caso, por ejemplo, con esta, las dos palabras para que no se nos vaya ninguna información. Porque tenemos uno de los tips, que es como el número 3 que voy a explicar, que se refiere exactamente a su consulta. A veces tenemos ciertos términos, alguien tiene el micrófono ahí abierto. Tenemos términos que significan lo mismo, pero tal vez las palabras se utilizan diferente. Entonces, hay un tip para poder que no se nos vaya esa información, ¿verdad? Para que busque ambas al mismo tiempo. Entonces, dentro de un ratito ya vamos a ir por ahí. Muchas gracias. Con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más? Sí, yo otra vez. Don Marlon, dígame. Sí, mire, yo he estado tratando de encontrar, ¿verdad? Bueno, yo tramito penal y a veces hay asuntos muy casuísticos, ¿verdad? Muy finitos. Escuché, pero quiero como encontrar certeza, ¿verdad? Y tal vez este tipo de búsqueda, tal vez usted me logre explicar. Hay un tema de afinidad, ¿verdad? Un tema de violación, pero el agravante es la afinidad de que esta era la abuelastra, ¿verdad? Algún tema de una violación. Entonces, aparentemente hay una jurisprudencia de la Sala Tercera donde indica que no hay afinidad en este vínculo, pero no sé cómo buscarlo y de esta forma, como no encuentro comillas, tal vez, no sé si usted me da algún tip de cómo podría yo, ¿cómo se llama? Poder hacer una búsqueda como más finita. Claro. Sí, de hecho, bueno, podemos seguir con ese ejemplo, ¿verdad? El de don Marlon. Nada más para indicarles, antes de seguir con ese ejemplo, que en este cuadrito, que es como una I, ¿verdad? Aquí en celeste, donde tengo el mouse,
Cuando usted le da clic a ese cuadrito, nos va a dar el tema y el subtema de esa sentencia. Entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de qué trata la sentencia a grandes rasgos, ¿verdad? Es como no es un resumen porque nosotros no hacemos resúmenes, sino simplemente es la redacción no es una titulación muy específica de lo que trata la sentencia. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta eso. No todas las sentencias lo tienen, porque es una clasificación que nosotros hacemos en el centro de información y que está enfocada, bueno, se utiliza un manual que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos ciertos criterios para clasificar la información, pero eso no significa que alguna sentencia no sea relevante para otra persona, nada más que nosotros algunas sí le hacemos estos contenidos, ¿verdad? Entonces, pero eso tiene que ver, por ejemplo, cuando un juez interpreta o hace una interpretación de algún artículo, por ejemplo, o lo desarrolla de manera más amplia. Entonces, por ejemplo, cuestiones como esas. Entonces, nada más para que sepan que en ese cuadrito pueden encontrar la titulación de la sentencia y así tal vez no tienen que ir al contenido si ven que solo con ese título esa sentencia no les sirve. Y aquí pueden ver el contenido del contenido de interés, que es un pequeño extracto, que no es un resumen, sino un extracto, por decirlo así, entre comillas, un copy-paste del mismo contenido de la sentencia, que es como para que la persona usuario pueda leer así rápidamente de qué trata y no leer todo el contenido de la sentencia. Ok, ahorita les explico los demás filtros que tenemos aquí, pero vamos a ir con la consulta de don Marlon. Bueno, a ver, porque es una consulta, a ver, no la tengo preparada, pero vamos a hacerlo aquí. Apunté que me dijo Marlon que quiere buscar algo sobre violación, pero que se refiere a la afinidad y que es una agualastra, es lo que le entendí. Correcto, sí. Descartar que haya una afinidad, ¿verdad? O, ese vínculo que descarte el agravante de esa afinidad entre la abuelastra y la persona que supuestamente cometió la violación. Pero hasta ahorita no lo he podido encontrar. Ok, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar eso que usted me dice de la manera que ahorita se me ocurre. Pero, por ejemplo, para ya poder saber si realmente lo que nos aparezca, si es que nos aparece, porque puede ser que no haya, que todo puede suceder, lo importante es que hay que leer el contenido, cosa que no podemos hacer ahorita, ¿verdad? Pero sí podemos ver qué nos aparece, ¿verdad? Sí podemos ver y así que usted tenga una idea de cómo podría buscarse eso. Entonces, por ejemplo, yo le pondría violación. Ok, otra cosa muy importante es que cuando yo indico solo una palabrita así como esa, yo no le pongo las comillas porque estamos hablando de una violación, de solo una palabra, ¿verdad? Pero si ya yo pongo otra palabra, entonces sí es necesario mejor poner las comillas, por ejemplo, que fuera violación, no sé, calificada, ¿verdad? Entonces, calificada. Alguien tiene el micrófono abierto. Entonces, si le indicamos violación calificada, por ejemplo, vamos a hacerlo así para que don Minor me entienda y todas las demás personas. Vamos a poner abuelastra. A ver si puede ser, porque puede ser que salga abuelastra, puede ser que salga abuela o abuelita. Entonces, esos son otras también matices que tiene esto. Y podemos poner, bueno, yo lo hago así, afinidad. Veamos solo ejemplos. Vea que solo salen 5 resultados. Entonces, vamos a ver qué dice aquí. Unificación de criterios sobre agravante por relación de parentesco hasta tercer grado por consanguinidad o afinidad de autor con la víctima. Me parece que a simple vista eso podría servirle. Me parece, porque es que no sabemos qué dice el contenido. Sí, claro. Entonces, ¿verdad? Pero yo creo que se le acerca a lo que usted me está diciendo. Sí. Entonces, esta es de la sala tercera. Vamos a ingresar a la sentencia. Voy a buscar eso de la abuelastre porque parece que lo recogió. Ah, bueno. Abuelastre. ¿Ves? Ah, abuelastro, dice aquí. Por eso les digo lo del control F es muy bueno, porque usted busca rápido en la sentencia. Ve que aquí dice abuelastro. Pues la condición de abuelastro del acusado, entonces pienso que esto le podría servir. Pienso, porque tiene que leer toda la sentencia, pero es la 1246-2015 de la sala tercera. Una vez que ingresó, le damos control F. Una vez que usted ingresa aquí, vuélvelo a hacer para que lo vean. Aquí ingresamos a la sentencia. Entonces, yo puedo buscar así, pero tengo que leer todo, ¿verdad?
En cambio, si yo le pongo control F y pongo agua elastre, o así, ve, entonces le voy dando, vean, y sale varias palabras, en este caso es agua elastre. Y aquí habla de la afinidad. Y aquí está, hay un artículo, bueno, hay muchas cositas, ¿verdad? Entonces, pero ya tenemos que leerla toda, entonces, para ver si le sirve o no. Claro, Entonces, no sé si quedó como que Me le quedó, evacuó sí. la duda, Claro, claro. Más bien, muchísimas gracias. ¿verdad? Gracias. Entonces, por eso es que digo que esas cositas se pueden combinar, y esto es como muy de probar, ¿verdad? Porque usted me preguntó esto, yo no sabía que iba a aparecer, pero yo lo hice así y salió. Entonces, también podríamos probarlo de otras maneras, ¿verdad? Pero digamos que esta es una. Entonces, por ejemplo, veo que aquí están los 5 resultados, igual puede ver, puede igual ingresar, como le expliqué, y vamos a aprovechar que nos hizo esa consulta para explicarle una vez lo de la pantalla de resultados. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, en este caso son solo 5 sentencias, pero hay casos en que van a salir 15, 20, 500, no sé, ¿verdad? Eso es indistinto de lo que uno esté buscando. Entonces, en este caso, digamos que hay 25 resultados. Entonces acá, en esta parte izquierda, vamos a encontrar una serie de filtros. El primero es por despacho. Entonces, si fueran mucho más resultados, si fueran más tribunales acá, a este lado, entonces saldría una lista mucho más grande y entonces yo podría decir, bueno, es que a mí no me interesa sentencias del Tribunal de Apelación Penal, por ejemplo. Entonces, yo solo quiero de la sala tercera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle clic aquí donde dice sala tercera, al lado izquierdo de la pantalla, y resulta que entonces nos va a dar, en vez de 5 resultados, 4, que son solamente los de la sala tercera, como lo ven en la pantalla. Y si yo quiero ordenar eso por fecha, entonces lo puedo hacer acá donde tengo el mouse arriba, aquí donde tengo, aquí, ¿verdad? Donde despliega cuántos resultados hay. Aquí donde dice coincidencia, yo le doy clic en esta flechita y nos dice cómo podemos ordenar la información que tenemos a la vista. Entonces, en este caso, generalmente uno utiliza mucho la fecha del documento, ¿verdad? Que es como importante para ver si la sentencia es más antigua o más reciente. Entonces, por ejemplo, yo le indico aquí fecha del resultado, y entonces aquí nos va a ordenar por fecha, y si yo quiero que sea ascendente o ascendente, también lo puedo hacer a la par de este clic donde le acabamos de hacer esto para ver esta listita de cómo ordenar la información. Tenemos una flechita que creo que la ven aquí a la par. Entonces, si nos colocamos aquí encimita, dice descendente, o si le hago así, es descendente, ¿verdad? Entonces nos ordena de la más antigua a la más reciente o viceversa. Entonces, para que sepan que de ahí podemos ordenar. Y después, aquí donde dice tema, al lado izquierdo de la pantalla, es por tema descriptor. En este caso, de los resultados que nos salieron, solo tenemos uno que es de violación calificada y violación sexual calificada. Entonces, por ejemplo, que yo diga, bueno, no, es que yo solo quiero la calificada. En este caso solo tenemos uno, es más fácil, ¿verdad? Pero igual le podemos dar clic y ya nos va a quedar solo el que queremos. Y aquí en año, en este caso, bueno, no tenemos un montón de sentencias o resultados, pero generalmente salen muchos más. Y aquí en el año tenemos desde el 2020, 21, 22, hacia atrás, hasta puede ser mucho más antiguo, 1995, no sé. Entonces, cuando esos listados son tan grandes, que ahora seguro vamos a ver otro ejemplo así, donde salen muchos años, entonces podemos organizar primero en orden ascendente, descendente el año, y además podemos darle clic al año que a nosotros nos interesa, por ejemplo, que sean solo del 2020. Eso lo podemos hacer aquí en este filtro. Y en tipo de información se refiere a cuando es resoluciones judiciales, y también hay actas circulares que hablen de ese mismo tema, que se refieran a ese mismo tema. Entonces eso también lo podemos filtrar acá. En este caso, pues solo tenemos esos resultados y se ve muy pequeño, pero hay casos donde es muy extenso y seguro ahora lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que tenemos aquí al lado izquierdo de la pantalla, de la estructura de resultados, y del lado izquierdo, ya bueno, ya les expliqué lo que significa este icono azul. Tenemos esta estrellita que es favoritos y esta que es la cesta del sistema, que eso es lo que vamos a ver en la capacitación de mañana, que podemos ingresar a esto por medio del registro de inicio de sesión. Entonces, cuando yo estoy registrada, a mí me aparece estos dos iconos, pero cuando yo no estoy registrada,
o no estoy en este momento conectada a ese botoncito, entonces esto no me aparece, ¿verdad? Pero aclaro que no significa que cuando ustedes no están registrados, por ejemplo, ahorita que me imagino que más de uno no está registrado, no significa que, por ejemplo, hacemos esa búsqueda y no le aparece. No, eso no sucede. Indistintamente que estemos o no registrados, siempre vamos a poder conseguir la información. Entonces, por eso no tengan ninguna preocupación. Lo que sucede es que con ese botón podemos hacer muchas cosas para almacenar la información en carpetas y marcarla como favorita y estas cuestiones que mañana yo las voy a explicar. Ok, entonces, bueno, eso era con la búsqueda de palabras exactas, ¿verdad? Que es con las comillas, pero como para refrescar un poquito y que quede claro, reitero que siempre tengan en cuenta que cuando estamos buscando, por ejemplo, violación calificada, es una palabra es compuesta. Entonces, si no le indicamos las comillas, el sistema nos va a ampliar mucho más la información, porque él entiende que yo quiero violación y calificada o ambas. Pero en este caso, cuando ya tenemos las comillas, entonces el sistema sabe que le estamos pidiendo violación calificada exactamente. Entonces, esos son los resultados, es lo que va a salir. Y bueno, y aquí sí, yo creo que sería eso, con lo del tip, este número 1. Si alguien tiene alguna duda, por favor, puede hacérmela. Y si no, entonces voy a, sí. dígame. Tiene la mano levantada, no sé si no la había bajado, Juan Vargas. Y si no, hay otra consulta, Alonso Arle. Perdón. Sí, fue que se me quedó levantada, perdón. Sí, señor, no se preocupe. Don Alonso Arle. Gracias. Una pregunta. En el caso de las salas que a otro buscador, ese buscador funciona igual que está en el Nexus, funciona exactamente igual para efectos de las búsquedas. Don Alonso, mira que no le escuché bien, se le corta un poco, ¿me puede repetir si es tan amable? Sí le escucho, pero cortadito. Ok. Usted indica que las búsquedas de las salas hay que hacerlas directamente en la sala respectiva. ¿El buscador es exacto o es otro funcionamiento diferente? Perdone, don Alonso. No, tal vez para reiterar otra vez la respuesta a su pregunta. La información de las salas sí las vamos a encontrar en Nexus. Sí las vamos a encontrar. Lo que yo dije al principio es que a partir del 2019, el centro de información, o sea, la oficina donde yo trabajo, no clasificamos ni analizamos los contenidos de las sentencias de la sala, pero sí aparecen en Nexus, nada más que la clasificación y la titulación, esos títulos que yo acabo de explicar, y eso no lo hacemos nosotros, sino los centros de jurisprudencia de cada sala, pero la información aparece en Nexus, entonces usted para buscar información de las salas puede hacerlo exactamente en Nexus, pero a veces hemos notado que a algunas personas se les ha complicado buscar alguna información de las salas que no les aparece en Nexus. Entonces, en ese caso, sí es recomendable que acudan a los centros de jurisprudencia de las salas en caso de que no encuentren la información. De todas maneras, igual a veces nosotros servimos como vínculo para buscar esa información por medio de las salas, pero a veces es más efectivo que la persona usuaria vaya directamente a la sala, no necesariamente que vaya. Puede hacerlo por una consulta telefónica, no necesariamente tiene que apersonarse, pero es lo que quería decir desde el principio, pero no, las sentencias de la sala siempre van a aparecer en Nexus, o sea que no, por eso no hay ningún problema, siempre las van a encontrar ahí. Muchas gracias. Con gusto. Hay otras consultas. Disculpe, doña, perdón. Tengo el siguiente orden, disculpe. Miguel Alberto. ¿Tiene la mano levantada? Salas Elizondo. ¿Me escuchan? Sí, sí le escuchamos. Sí, lo escuchamos. Perfecto. Quienes por error han levantado la manita, por favor desactivarla. Ingrid Salazar.
Si tienen algún problema con el audio o algo, nos indican en el chat y las pueden escribir por ahí. Alfredo Jones. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Quizás por deformación le rogaría, Liliana, si nos puede dar un ejemplo en actas de corte o del Consejo Superior o en licitaciones, porque bueno, sí es importante e interesante la jurisprudencia propiamente de los tribunales, pero me interesaría que usted nos dé algunos tips de cómo buscar jurisprudencia administrativa, le reitero, en actas de corte, en consejo, etcétera. Gracias. Gracias por su consulta, don Alfredo. Bueno, en realidad en la capacitación de mañana es que vamos a ver la búsqueda avanzada, ¿verdad? Donde se pueden ubicar por algún número preciso las actas. De todas maneras, ¿verdad? O circulares, etcétera. De todas maneras, ahora al final de la capacitación, finalizando, yo puedo hacer una breve reseña sobre cómo entrar a la búsqueda avanzada y a dónde, pero sí, eso corresponde a la capacitación de mañana, ¿verdad? Porque hoy son, digamos, las búsquedas libres y los 4 tips que les dije al principio, pero eso se utiliza la búsqueda avanzada para buscar exactamente cuando ya tenemos una información específica. De todas maneras, porque le digo por qué, don Alfredo, porque resulta que si yo ahorita en la búsqueda libre, nosotros no, o sea, si usted ve aquí en las pantallas, no hay ningún lugar donde diga, por ejemplo, buscar solo actas. Eso está en la búsqueda avanzada. Entonces, yo puedo poner, por ejemplo, un título de algo que usted por ejemplo, lo que usted me acaba de decir, ¿verdad? Pero si yo lo pongo, puede ser que sí, cuando el sistema, igual lo podemos hacer ahorita. Liliana, perdón, no se preocupe, yo me espero mañana. Más bien, muchas gracias y no quiero atrasar la presentación. Bueno, no se preocupe, estamos para servirle. Gracias. Tengo la manita levantada de don Jesús González. Sí, muchas gracias. A la izquierda, donde está el tema de descriptor con una bolita azul, abajo de todo, incluso despacho, año, descriptor, dice digite una palabra. Ahí se puede digitar una palabra que lleva alguna otra búsqueda entre lo que está seleccionado. Aquí dice usted, aquí donde tengo el mouse. Sí, por ahí Sí. dice, digamos, tema de descriptor, dice digite una palabra a la par del PIN y el orden alfabético. Sí, es que lo que sucede es, por ejemplo, que aquí, en este caso específico, de esta búsqueda que estamos haciendo, bueno, tenemos que es muy poquito, ¿verdad? Lo que salió y entonces tal vez no podemos ver el ejemplo. Pero vamos a ir quitando estos filtros para que usted vea. Por ejemplo, aquí, que funciona de exactamente la misma forma. Si yo pongo violación, usted ve que nos marca todos los que están aquí. Porque si tenemos muchos resultados, que a veces sucede, generalmente, que son una lista a veces mucho más grande, ¿verdad? Que lo que estamos viendo ahorita. Entonces podemos indicar la palabra ahí y el sistema nos marca en negrita. Que si usted va bien, ve ahí. Entonces, bueno, ahí ya se quitó la negrita. Entonces, cuando yo voy digitando, el sistema nos va buscando lo que nosotros estamos digitando. Pero eso es cuando hay muchos temas. Y para no ver toda esa lista, entonces se nos facilita más la información que vamos a buscar si lo hacemos de esa forma, poniendo la palabra específica. Por ejemplo, bueno, en este caso no, pero vamos a ver ahora aquí, vamos a quitarle esto. ¿Ve? Entonces vamos a ir aquí, vea todo lo que sale aquí. ¿Ve? Es extensísimo. Entonces, lo que podemos hacer con esto, por ejemplo, es ordenarlo primero para que usted sepa, todas las demás personas, en orden alfabético. Entonces ahí está de atrás del último, en orden descendente más bien. Y aquí está así, desde la A a la Z o de la Z a la A. Para eso sirve esto. Aquí dice AZ, entonces es ordenar alfabéticamente. Y ahora lo que usted me decía, entonces si por ejemplo vamos a buscar robo agravado en esa lista, que es lo que andamos buscando, por ejemplo. Robo agravado. Pues ya vamos a ver. Entonces le damos Enter.
y vamos a ver si hay algo sobre eso. Así nada más, ven, entonces aquí lo marcó. Entonces eso, para eso sirve eso. ¿Verdad? Cuando tenemos una lista tan grande, podemos empezar ordenándola, como lo hice yo, y después nada más así. Como ya sabemos que está ordenada alfabéticamente, indicamos la palabra y nos va a marcar en negrita donde está la palabra. Entonces, igual va a pasar con los demás filtros cuando hay mucha información, entonces también podemos hacerlo. En este caso, pues es muy poquito, pero sí se puede ordenar en orden alfabético si uno quiere. Y aquí está el año también, que vean, son bastantes. Entonces, lo que les decía, podemos ordenar esto en orden ascendente o descendente. Vean que aquí la más antigua es de 1990. Igual aquí hacer lo mismo con la fecha, por ejemplo, 2000. Entonces, ahí nos va a marcar todos los 2000. Pero si es solo 2000, entonces nos va a marcar solo el 2000. Entonces así hacemos con los demás filtros. Y para eso sirve esta parte que dice digite una palabra. No sé si quedó Excelente. adecuado. Perfecto. Entonces, digamos, solo se digita la palabra y se le da enter. O, digamos, Exacto, exacto. Se le da enter y pareciera que no hiciera nada, porque aquí yo le doy enter y yo no veo que haga nada, pero es porque marca la palabra en negrita. Entonces usted baja y busca, porque ya lo ordené en orden. Ya, perdón, ya lo puse en orden alfabético, es más fácil. Entonces aquí usted busca y está. Perfecto, Que no es muchas lo gracias. mismo, perdón que lo interrumpí, no es lo mismo que usted tenga esto así, y en desorden, y entonces usted empieza a buscar a ver dónde está luego grabado, no es lo mismo. Entonces eso se facilita la búsqueda. Lili. Muchas gracias. Con gusto. Del chat, doña Ingrid S., que tuvo problemas con el audio. Ahorita seguimos con las manitas. Dice, esta es mi pregunta, en la búsqueda con asterisco, ¿hasta cuántas palabras se pueden escribir? Con respecto a la consulta del asterisco, ya casi vamos para allá. Entonces, estábamos terminando con la primera, que es la búsqueda por frase exacta, donde utilizamos las comillas. Y ya voy a ir a la del asterisco. Entonces, que es exactamente la... Ajá. Tengo manitas levantadas. Raúl Emilio. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, don Raúl. Quiero hacer una consulta rápida. Ahora que usted dio el ejemplo de lo de penal, que salían solo 5 resultados, ¿sí? ¿Los 4 de la sala tercera eran iguales o tienen algo diferente? Es que vi que eran como el mismo número de resolución. No sé por qué salen tantos repetidos. Sí, ya le voy a explicar. Bueno, en ese momento no me fijé en eso, pero buen detalle, buen detalle. Resulta que cuando salen varios, bueno, sí, yo vi 5 resultados y son los que salen ahí, pero resulta que es que cuando hay varias, que usted las ve así con el mismo número, no es que hay un error en el sistema o es que sean repetidas, sino que tienen varios contenidos de interés. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, se está rescatando cuando nosotros analizamos la sentencia, que alguien tiene el micrófono ahí encendido. Entonces, la idea es que cuando nosotros tenemos una sentencia donde hay varios contenidos importantes, por ejemplo, que en este caso de violación calificada se desarrollen otros aspectos dentro de la sentencia que también son relevantes, entonces nosotros lo dividimos en varios títulos, como para que usted me comprenda cómo es que lo hacemos. Entonces, cuando hay varios títulos o varios contenidos de interés en una misma sentencia, en el sistema se ve como si hubieran, por ejemplo, en este caso creo que eran 4, si usted dice que era la misma, sí, pasa por eso, porque tiene varios contenidos desarrollados en la sentencia. Entonces, si son 3 o son 2 o son 4, entonces aparece 4 veces el número. Eso es, pero no es que haya un error, ¿verdad? No es que haya un error, es por eso que aparece así. Entonces, para que no se confunda. Ok, entonces digamos, la sentencia en sí es la misma, o sea, se puede meter uno a cualquiera de los 4. Es la misma. Lo que sucede es que usted, si por ejemplo, si digamos que fuera esta, que es la misma, todas estas 3, nada más que en esta se refleja un contenido de interés y en esta la otra. Entonces, si usted se ingresa aquí, inmediatamente va a ver ese contenido. Pero si usted sigue bajando, va a ver toda la sentencia y todos los demás contenidos. Nada más que si usted ingresa a eso específicamente, va a ver el contenido que se clasificó ahí. Pero siempre si usted sigue bajando, va a ver toda la sentencia. Nada más que eso facilita que usted vea rápidamente el contenido que se clasificó en esa. Y generalmente, obviamente, va a llevar la I que aquí no se ve porque esto no tiene un contenido clasificado, pero cuando tienes ahí, que en ese caso la tenía, entonces es porque tiene contenido de interés y si hay varias con el mismo número es porque hay varios contenidos.
Pero de todas maneras, si fuera este el ejemplo y usted ingresa, usted puede ver hacia abajo toda la sentencia completa. Lo que pasa es que cada contenido va a tener un título diferente porque se desarrolla un aspecto diferente en la sentencia, aunque siempre trate toda de violación calificada, por ejemplo. Muchas gracias. Sí, quedó evacuada la consulta. Sí. Jesús González. Yo ya hice la consulta, disculpe, no bajé la mano. Ok, perfecto. Salas Elizondo. Sí, no sé si es un tema para hoy o para mañana, o si nos da tiempo. Me gustaría saber la manera correcta de citar una jurisprudencia para lo que lo estamos necesitando. O sea, que el extracto necesario o se pone solo el voto. Eso es lo que me gustaría saber, si lo vamos a ver hoy o mañana y si fuera posible. Bueno, si doña Cintia, si por ejemplo, creo que doña Cintia la que me está hablando, sí. Sí. Si es que usted ya tiene el número de voto específico, entonces eso se utiliza la búsqueda avanzada para buscar esa información. Por eso es que la búsqueda avanzada, que es la que vamos a ver mañana, son aspectos muy específicos. Para eso sirve la búsqueda avanzada. No es como esto que es mucho más amplio y usamos ciertos tips, sino que en la búsqueda avanzada podemos buscar, si ya tenemos, por ejemplo, el número de sentencia con el año, lo buscamos específicamente y nos sale específicamente la sentencia, solo eso. Si tenemos el número de expediente, también. Por ejemplo, si tenemos el redactor de la sentencia y una fecha, entonces también podemos indicar el número del redactor y la fecha, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de búsqueda, que es la que vemos mañana, usted puede ver específicamente cuando tenemos criterios así concretos, como ese tipo que usted me acaba de decir. Y en ese caso, si fuéramos a citar, digamos, la primera que estamos viendo, que esta es la de nuestro interés y esa es la que queremos resaltar en el aporte que vamos a hacer al caso. ¿Qué parte de esa sentencia es la que tenemos que citar? ¿El número de voto o ponemos un trozo de lo que dice la sentencia? Esa es mi duda. Usted dice en el caso de que usted lo va a ocupar para su ejercicio específico. Exactamente, digamos, si yo quiero la primera sentencia, esa es la que me interesa, esa es la que se va de acuerdo al tema que yo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué para la atención del juez o del juzgador en este caso, qué parte de esa sentencia es la que él toma en cuenta? ¿Cómo la debo de citar? Si por el solo el número, la fecha o tengo que especificar un trozo que es el que me interesa. Bueno, digamos, yo pienso que cada persona abogada tiene su forma pues, de incorporar las cosas o de presentarlas, ¿verdad? Pero lo que sí me parece que lo primero y lo más importante es el número de la sentencia, que sería 858-1990, inclusive le puede poner 27 de julio de 1990 a la Sala Constitucional. Pero ya el contenido, eso depende de lo que a usted le interese demostrarle al juez, ¿verdad? Entonces, en ese caso, yo ingresaría a la sentencia, la leería toda, que bueno, esta es pequeñita, y buscaría qué es lo que a mí me interesa demostrar o fundamentar, ¿verdad? Entonces, yo esa sería la recomendación que le haría, porque bueno, yo no ejerzo como abogada, pero yo creo que eso es lo más importante, ¿verdad? El número de la sentencia, la resolución, el despacho y la fecha, ¿verdad? Y después usted ya, dependiendo de lo que a usted le interese para su cliente, pues entonces ya usted escogería la parte de la sentencia que más le interese, ¿verdad? Que generalmente pensaría yo que se considerando lo que le sigue, ¿verdad? Pero eso ya queda a criterio de cada quien. Pero lo primero y más relevante es la información general de la sentencia, que es estos numeritos, ¿verdad? No sé si quedó adecuada la consulta de doña Cintia. Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Tengo otro, Rigoberto Aguilar, no sé si fue que dejó la manita, y si no, Jensi. Jensi, si tiene problemas con el audio, por favor nos indica en el chat. Muchas gracias. Listo, Lili. Okay. Bueno, entonces, salimos de acá. Ok, entonces ahora vamos con el segundo tipo, búsqueda, que es el uso del asterisco.
El uso del asterisco se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos una raíz común. Entonces, ven que siempre vuelvo a la pantalla principal aquí mediante el logo para que no se les olvide. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que es como muy común o que se da mucho en materia de familia, que es la búsqueda, por ejemplo, de pensión alimentaria. ¿Qué pasa con pensión alimentaria? Y ahorita vamos a ver cuando yo, por ejemplo, en este caso, cuando les decía al inicio de que hacemos combinaciones con los tips. ¿Por qué eso? Resulta que aquí, en pensión alimentaria, muchas veces las personas juzgadoras no utilizan pensión alimentaria, sino pensión alimenticia. Que eso es el mismo ejemplo que nos preguntaban al principio sobre la servidumbre agraria o agropecuaria. Entonces vamos a hacerlo con este ejemplo. Que no recuerdo el nombre de la persona que me preguntó, pero sí lo apunté aquí. Entonces, con pensión alimentaria y pensión alimenticia pasa esto. Primero vamos a utilizar el tip de las comillas. Por eso me refería a lo de las combinaciones. Entonces, pensión alimentaria para que el sistema nos busque específicamente pensión alimentaria. Ok, entonces voy a hacer las pruebas para que ustedes vean la diferencia. Entonces tenemos aquí pensión alimentaria y tenemos las comillas. Ahí, entonces ya sabemos que nos salieron 21.981 resultados. Aquí los tenemos. Si hubiéramos puesto pensión alimentaria sin las comillas, serían muchos más, ¿verdad? Entonces, por eso les digo lo de las comillas. Entonces, tenemos 21.981 resultados. ¿Para qué sirve el asterisco? El asterisco nos sirve para, que ya lo voy a colocar, nos sirve para que el sistema nos ubique también la información que tiene pensión alimenticia. Entonces, de esa forma, no vamos a perder pensión alimentaria y pensión alimenticia con respecto a los resultados que el sistema nos va a dar. Entonces, ¿cómo usamos el asterisco? Bueno, en este caso, le voy a quitar las comillas porque eso es lo que estaba poniendo el ejemplo, era para recordarles que si utilizamos pensión alimentaria sin comillas van a salir demasiados resultados. Pero en este caso, perdón. En este caso, cuando voy a desactivar el correo, porque yo creo que los escuchan ustedes cuando entran. Ahora sí. Entonces, la pensión alimentaria, para poder ubicar también pensión alimenticia, vamos a ubicarlo con la raíz común de esta palabra compuesta. Entonces, la raíz común es pensión alimento, que tenemos que quitarle aquí el área, ¿verdad? Y esta es la raíz común, pensión alimento. Después la terminación, esa raíz, la raíz es aliment y lo que sigue sería área o sería ICIA. Entonces, para nosotros poder ubicar ambos resultados en esta misma búsqueda, vamos a utilizar un asterisco. ¿Sí? Perdón. Asterisco aquí. Que bueno, eso depende del teclado de cada quien, ¿verdad? Pero bueno, en el mío es con Shift y donde está la teclita del asterisco. Entonces, ahí vamos a poner pensión aliment, pero siempre recordando que vamos a quitarle el área y el ICIA. Y vamos a quitarle esas comillas porque en este caso, solamente en este caso, no vamos a utilizar las comillas porque si las utilizamos, entonces el sistema no entiende el uso del asterisco. Se va solo por el de las comillas. Entonces, eliminamos las comillas solo en este tipo, ¿verdad? Entonces, vamos a darle aquí pensión aliment, ¿verdad? Y ahí van a ver ustedes 31.000 resultados, pero eso significa que nos va a dar todo lo que está después de la raíz común, ¿verdad? Inclusive no solamente ICIA y área, sino todo lo que esté después de la raíz común. Por ejemplo, esta que dice alimentación, eso también va a pasar. Y por ejemplo, aquí vean pensión alimentaria, bueno, todas estas dicen alimentaria, pero es que como son tantos resultados, tendremos que empezar a buscar. Lo importante, y siempre lo recuerdo, es filtrar la información. Porque, por ejemplo, tenemos 31.000 resultados, pero no necesariamente es que queremos sentencias de la Sala Segunda, de la Sala Constitucional, de la Tribunal de Familia.
Entonces vamos a irnos a despacho, y por ejemplo vamos a indicar Tribunal de Familia y vean que ahora solo nos va a dar 6.209 resultados. Para que vean y como que les quede más claro esto, vamos a hacer el ejemplo poniendo la palabra pensión alimentaria, las comillas. Vean que ahí nos da 5.199 y ahorita teníamos 6.200. ¿Por qué? Porque en la otra búsqueda, que es con el asterisco, y quitándole las últimas letras, así, nos va a dar 6.200 porque aquí recoge tanto pensión alimentaria como pensión alimenticia. Entonces, esa es la información del asterisco. Nos sirve para cuestiones que son así, donde tengamos una raíz común. Por ejemplo, hay otro caso también, el de inadmisibilidad. Entonces, por ejemplo, si ponemos inadmisibilidad, también podemos utilizar solo la raíz común porque podemos encontrar resultados de inadmisión, inadmisible, inadmisibilidad. Entonces eso nos sirve para encontrar todo lo que tenga que ver con inadmisibilidad, pero también que tenga que ver con inadmisión, que es lo mismo, ¿verdad? En todos estos casos donde hay una raíz común, ¿verdad? Entonces siempre utilizando el asterisco y eliminando las comillas. No sé si hay alguna duda con respecto a eso, o la persona que preguntó algo del asterisco tiene alguna duda. Licenciada, ¿Sí? miras que yo busco de la misma forma como usted, pensión alimentaria, entre comillas, y a mí me da a mí me da una cantidad mucho más grande que la que a usted le dio hace poco, si no me equivoco, era 5.199 y a mí me sigue dando 21.981. Es porque ella lo tiene filtrado por Tribunal de Familia. Ajá, exactamente. Ok, muchas gracias, muchas Sí, gracias. es que veamos acá, le voy a quitarlo al Tribunal de Familia. Vea que hay 31.000 resultados, que ya quité el filtro. Y si le ponemos pensión alimentaria, con las comillas, aparecen los 21.000 que usted dice. Es por eso. Fue que yo Muchas gracias. filtré. Muchas Ajá, gracias. A con usted mucho y gusto. Con gusto. Doña Liliana, Sí. una preguntita para ver si estoy comprendiendo. ¿Es más eficiente las comillas que el asterisco? Porque me pareció que es más finita la búsqueda con las comillas. No, lo que pasa es que vamos a ver, la función exacta del asterisco es para buscar palabras compuestas que tengan una raíz común o palabras solas, ¿verdad? Que tengan, sí, términos, palabras que tengan solo, por ejemplo, en este caso, pensión alimentaria. Tiene una raíz común que se puede utilizar la palabra pensión alimentaria o pensión alimenticia. Entonces, como tenemos una raíz común y hay personas juzgadoras que utilizan pensión alimentaria y otras solo pensión alimenticia, entonces en ese caso, ¿cómo hacemos para tener toda la información? Porque si nosotros solo buscamos así, no va a encontrar ninguna de estas sentencias que diga pensión alimenticia, porque estamos buscando solo pensión alimentaria. Y si buscamos solo pensión alimenticia, vamos a poner el ejemplo, y si nos salen 4.600, imagínese usted. Imagínese que entonces usted venga y busque solo pensión alimenticia en vez de buscar pensión alimentaria. Aquí solo tenemos 4.600. Y si buscamos pensión alimentaria tenemos 21. Entonces, para buscar las dos cosas al mismo tiempo y no perderle esa información, todo lo que hacemos es quitar esto, quitarle las comillas, porque aquí hay que quitarlas para que no se pierda la función del asterisco. Ponemos el asterisco. Y ahí tenemos 31.000 resultados. Tenemos todos. Entonces ya aquí ya es cuestión de que usted filtre la información por medio de estos filtros que están acá, del despacho, de la fecha. Por eso era que ahorita se veían menos resultados, porque la idea de esta pantalla con estos filtros al lado izquierdo es ir delimitando la información para que no sea tanta. Entonces a mí ahorita ya se me ocurre, bueno, ya tengo alimentaria y alimenticia. Solo quiero el Tribunal de Familia. Son 6.000 resultados, 6.200. Y resulta que solo quiero del 2000, no sé, 20. ¿Verdad? Entonces ordenamos aquí, vemos el 20 y vea que tenemos solo 192 resultados. Entonces, en este caso lo que yo estoy explicando es lo de las raíces comunes,
Y cuando voy filtrando la información, por eso es que vemos menos resultados, porque estamos delimitando la información para que se nos haga más fácil. Porque generalmente uno no busca para ver de todos los del Tribunal de Familia, de la Sala Segunda, ¿verdad? A veces puede ser que sí. Entonces, por eso es que se utilizan los filtros. Pero si no es así, si solo quiero el Tribunal de Familia, entonces estos filtros nos sirven para delimitar esa información y que no sea más fácil buscarla o buscar lo que estamos, el criterio que necesitamos, ¿verdad? Entonces, pero sí recordar que el asterisco es solamente en esos casos, cuando tenemos raíces comunes, como en este caso, de alimentaria y alimenticia, o como en el caso que les dije de inadmisibilidad, ¿verdad? Que también es una palabra que tiene una raíz común y que puede aparecer inadmisible, inadmisión, inadmisibilidad, etc. No sé si con eso queda aclarada la duda. ¿Se puede usar combinado el asterisco y luego las comillas? Sí, claro. Por ejemplo, ahí queremos pensión alimentaria o alimenticia, cualquiera de las dos, porque tenemos todo ahí. Pero bueno, voy a quitar los filtros primero. Lo que acabo de poner acá. Para volver a lo que teníamos. Ok. Entonces, por ejemplo, acá queremos pensión alimentaria y alimenticia, pero de una persona adulta mayor, por ejemplo. Entonces vamos a poner adulta mayor. Eso sí lo vamos a poner entre comillas, porque si no lo ponemos así, nos van a salir un montón de resultados. Podemos poner, podemos poner inclusive adulta mayor o persona adulta mayor, pongámoslo como persona, y después buscamos de la otra manera. Entonces vea lo que va a pasar aquí. Solo tenemos 1.700 de 31.000 que teníamos. Entonces, en estas sentencias vamos a ubicar de pensión alimentaria y alimenticia, pero referidas a persona adulta mayor, o por lo menos que en la sentencia o en la resolución que se indican, todas las que están ahí, se refieran a una persona adulta mayor. Pero ya para saber bien qué dice la sentencia, pues tendremos que ingresar al contenido. Entonces, esas preguntas que me hacen son muy buenas porque entonces podemos ver los ejemplos de las combinaciones que yo les decía al principio, ¿verdad? Esto no es algo estricto, sino que podemos combinar el asterisco con las comillas. Y por ejemplo, si yo ahí, en vez de, puse de persona adulta mayor, pero puede ser que salga solo adulto mayor. ¿Verdad? Puede ser que salga solo adulto mayor. Entonces vamos a ver qué pasa. Ve, ahora me salen menos, 1.206. O puede ser que solo salga adulta mayor. O solo querramos nosotros adulta mayor. Puede ser. Salen 2.069. Entonces, esos son como juegos de combinaciones que podemos utilizar para buscar la información, pero perfectamente podemos combinar el asterisco con las comillas. Y si es solo una palabra, por ejemplo, que fuera, no sé, solo que fuera adulta, nada más. Entonces no hay que poner comillas porque solo es una. Recordemos eso, ¿verdad? No es una palabra compuesta, entonces no pasa nada si no ponemos las comillas porque solo el sistema entiende adulta. Entonces vamos a poner adulta. ¿Ven? Sale 2.295. Pero puede ser que en esa adulta venga persona adulta mayor, como en este caso de la primera sentencia, véalo aquí, persona adulta mayor. Entonces yo creo que en ese caso es mejor poner persona adulta mayor o si quiere, si me refiero o quiero solo que sea de un adulto, sea hombre, adulto mayor, entonces podemos buscarlo así también, adulto mayor. No sé si le aclaré esa duda. Doña Liliana, nada más para terminar, con ese tipo de búsqueda, ¿qué acaba de tocar usted o cómo hizo para que sea la última jurisprudencia para atrás, de la más reciente hacia las últimas, hacia las primeras, digámoslo así? Usted dice para ordenar la información por fecha. Por fecha, sí, de la más reciente a la más vieja. Sí, ¿Qué fue lo que aquí, tocó? Disculpe, ¿dónde? veamos aquí donde tengo el mouse en azul. Ajá. ¿Lo ve? Ajá. Entonces aquí, donde dice coincidencia, acá, le vamos a hacer clic en el botoncito este y vamos a poner fecha al documento. Entonces ahí está ordenado por fecha, del más reciente al más antiguo. Y para buscar todo eso está aquí abajo, ya que es un montón. Pero si lo quiero al revés, entonces en esta flechita vamos a ordenarlo del más antiguo, que en este caso es de 1996. ¿Verdad? Pero siempre recordando de que esto lo podemos filtrar por despacho. Entonces, porque aquí nos están saliendo los 2.000 y resto de resultados, pero de la Sala Constitucional, de la Sala Segunda y de todos los tribunales que tenemos aquí, que es un montón. Entonces, dependiendo de lo que a usted le interese, lo puede filtrar así, o puede ser que a usted le interese de Sala Segunda y el Tribunal de Familia.
Entonces puede filtrarlo así, sala segunda y tribunal de familia, por ejemplo. ¿Ve? Entonces ya le sale solo esos resultados y eso también lo puede ordenar igual. Entonces, de la más antigua a la más reciente o al revés. Entonces ahí ordenamos otra vez de la flechita y aquí está. El más reciente es del 1 de marzo del 2023. Si es al revés, le vuelvo a tocar la flechita y es eso. Perfecto. Hay una mano levantada de don Alan Obando. El uso de las comillas. ¿Hay algún límite para usarlas o puedo buscar con las comillas hasta 4 o 5 palabras compuestas en el mismo buscador? Gracias. De hecho, yo lo he hecho. Sí, yo lo he hecho y funciona. Sí, señor. Perfecto. Gracias. Sí, sí. Bueno, con gusto. Una mano levantada de don John. Gracias, licenciada, por esta capacitación. Licenciada, no tengo ahorita un escenario específico, pero nada más me gustaría saber, en este caso, estás explicando cómo usar el asterisco con la raíz de la palabra, pero el asterisco también se puede usar teniendo el sufijo de la palabra y no teniendo la raíz, es decir, poniendo el asterisco al principio. Y sabiendo, digamos, si uno está haciendo un estudio en todo lo que termina en ario, hipotecario, fiduciario, etcétera, tú pones el final de la palabra y pones el asterisco al principio y te sigue arrojando todas estas variables, es decir, es funcional así también. Por ejemplo, en ese caso que me dijo usted, pensión hipotecaria y qué más. Es decir, no tengo ahorita como un escenario específico, pero si uno estuviera tratando de obtener información sobre este tipo de cosas, ahorita estás usando el asterisco al final de una palabra teniendo la raíz, pero si no tuvieras la raíz y tienes el final de la palabra, pudieras poner el asterisco al principio de la palabra en vez de al final y No. siempre es funcional. No. No, señor. No, la única función para el asterisco es así. Ok, al Sí, final. es solamente así. Sí, por ejemplo, si usted está buscando así rápidamente, ¿verdad? Para no... Por ejemplo, proceso hipotecario. Comillas. Entonces usted lo busca así. Perdón, es que aquí tenemos los filtros. Sí. ¿Ve? Entonces ahí le arroja los resultados. Lo pone entre comillas y le arroja los resultados que hay de proceso hipotecario. ¿Verdad? O, por ejemplo, también puede poner hipotecario y ya le quita las comillas. Lo que pasa es que así le van a salir muchos más, ¿verdad? Son 19,000. Entonces sí, es recomendable que ponga proceso hipotecario, comillas, y después filtre la información por los despachos y por las fechas, inclusive, ¿verdad? Eso podría ser también. Pero ya del asterisco no se utiliza de otra forma, solo de esa. Sí, señor. Perfecto, muchas gracias, licenciado. Con gusto para servirle. ¿Falta alguien más, Carla? Ya te digo. Iray Gómez. Sí, muy buenas, licenciada. Vea, yo quisiera saber de una forma directa cómo puedo buscar, no sé, una pensión alimenticia a través de un nombre en específico o a través de una palabra, incluso saber si si tiene tilde o no, si eso también son detalles pormenores para poder tener una mejor búsqueda, pero que sea directo a la búsqueda, no con palabras compuestas, sino de repente con el nombre de la persona en específico. Bueno, dos cosas. Primero, con respecto, en el caso de las pensiones alimentarias, vamos a ver muchas sentencias que, como hay personas menores de edad, tal vez van a estar protegidas, ¿verdad? Entonces, igual que pasa con penal, ¿verdad? Que por el tema de protección de datos hay muchos nombres que no aparecen. Entonces, por ejemplo, si usted quiere buscar un nombre, puede ser que salga el nombre del abogado, tal vez, ¿verdad? Podría ser. Y uno puede poner y hacer la prueba.
si usted va a poner un nombre, siempre sugiero entre comillas, ¿verdad? Por ejemplo, si usted va a buscar Larry Gómez, usted pone Larry Gómez entre comillas y le va a aparecerse algo de Larry Gómez, ¿verdad? Pero es que hay cosas que están, hay sentencias que están protegidas, entonces generalmente no, o sea, ese tipo de búsqueda no va a ser como muy fácil, ¿verdad? O no va a ser efectiva, más bien. Entonces, en ese sentido, no podría decirle porque depende de lo que usted busque, si le aparece el nombre o no, ya es cuestión de suerte, pero como le digo, en temas como penal, como familia, muchas sentencias están protegidas. Entonces no va a encontrar, por ejemplo, en las partes, no una persona menor de edad, con una de penal, un imputado, depende. Entonces, en ese sentido. Y en el sentido de lo que me preguntó de las tildes, y eso lo dije al principio, y vuelvo a recalcarlo, el sistema no distingue ni tildes ni mayúsculas. Entonces, si yo ahorita pongo hipotecario y, por ejemplo, pongo hipo en mayúscula y tecario en minúscula, el sistema igual me lo busca, ¿verdad? Eso no hay problema. Lo va a buscar porque no distingue las mayúsculas. Y si es una palabra que va tildada, entonces tampoco hay problema porque si usted se le olvida, el sistema no distingue las tildes. Entonces tampoco hay que preocuparse por eso, porque no, siempre nos va a dar la búsqueda. ¿Alguien más? No sé si don Larry Gómez me escuchó lo último, si quedó evacuada la consulta. Sí, sí, muchas gracias, licenciada. Ok. Marian de Jesús. Ya. Buenas. Buenas. ¿Sí me escucha? Sí. Sí, le escucho, dígame, doña María. Bueno, muchísimas gracias también por el espacio. La consulta mía es la siguiente. No sé si fue que se le respondió al compañero anterior, pero lo siguiente, la pregunta es la siguiente. Ejemplo, yo pongo robo grabado y lo pongo entre asteriscos. ¿Sí sirve? Asterisco no, comillas. Ok, Sí. pero es que estoy aquí y lo puse con el asterisco y me arrojó 102 resultados. No sé si está bien la búsqueda, o sea, ¿sirven los asteriscos o...? Usted, perdón que le interrumpo, usted me está diciendo que usted puso robo grabado con asteriscos así. Vamos a ver. Vamos a ver, puse comillas, asteriscos. O sea, no es que no le va a arrojar resultados, pero no es una búsqueda o una funcionalidad que tenga nexos de, por ejemplo, ya establecida, que sea buscar con los asteriscos de esa forma que usted me está diciendo. Eso no significa que no van a salir el resultado, pero, o sea, vamos a ver qué pasa si lo... No es tan acertado, bien. Vea lo que pasó ahí. Vea lo que pasó ahí. Vamos a ponerlo otra vez. Como usted me está diciendo. Robo grabado con asteriscos. Dice que salen 34.975. Y si le ponemos las comillas, 33.142. Entonces quiere decir que no es exacto, ¿verdad? Pero no es que no pueda hacerlo. Usted lo puede hacer y le salen los resultados. Pero no es una funcionalidad o una forma de búsqueda que esté establecida en la guía de Nexus PJ. No Perfecto. existe, ¿verdad? Pero si usted Listo, lo busca, licenciada. ve que salió algo y puede ser que les sirva la información, que usted diga, "Ay, mira, esta primera me sirve porque sí trata lo que yo quiero", pero no necesariamente es tan concreto o tan eficaz. Es mejor usar las comillas, ¿verdad? Y el asterisco para la función que es del asterisco, que es para lo que hablé de las raíces comunes. Perfecto, está bien, licenciada. Muchísimas gracias, muy amable. Con gusto. ¿Había alguien más? Las manos que veo levantadas creo que son que quedaron ahí. Bueno. Sí, no sé si se puede. Sí, doña Catalina. Hola, saludos. Liliana, es Hola. que quería interrumpirla porque estaba muy interesante, pero al inicio explicaste un temita y estaba un poquito la red, ¿verdad? Fallando. Es sobre el tema del registro. Entonces, me quedó la duda si nosotros
tenemos que registrarnos o no es necesario. Y tal vez, si me podrías explicar eso un momentito, porque ya sé que vamos cerrando. Muchas gracias. No se preocupe, doña Catalina. Sí, de hecho, el botón de registro en la capacitación de mañana voy a explicar con detalle para qué sirve. Pero lo que dije al inicio es que es este muñequito verde que tenemos aquí. Verde me aparece a mí porque yo estoy ahorita conectada al Nexus, pero digamos, si yo me desconecto, ¿ve? Va a salir el muñequito en gris. Quiere decir que es que ahorita yo no estoy conectada, o sea, no he ingresado al registro. Entonces, pero eso no significa que no podamos buscar la información. Entonces, independientemente de que usted esté registrado o no, todo esto que estamos buscando nos va a salir igual. Porque, por ejemplo, aquí vea igual, luego ha grabado, aquí nos va a salir, o sea, los mismos resultados. Eso no tiene ningún problema que usted no esté registrada. Pero si usted está registrada, va a ver todas las funcionalidades y todos los beneficios que tiene estarlo, porque nos sirve para almacenar la información ahí mismo en el Nexus, en carpetas, bueno, es una maravilla. Entonces, y guardarlo también la información en la computadora, pero más importante, tener el Nexus en carpetas con nombres, tener un favorito de sentencias que utilizamos mucho, documentos, actas, circulares, lo que sea. Para todo eso sirve. Y también lo más importante de esto, y aprovecho la consulta, que si yo estoy en otro país, por ejemplo, y yo no tengo mi computadora, no sé, institucional, digamos, si yo trabajo en el Poder Judicial, o si digamos yo soy una persona usuaria, una abogada y estoy en otro país y se me olvidó llevarme la computadora o tal vez no la necesitaba, pero resulta que necesito una información y la tengo en la computadora y era algo de Nexus, por ejemplo, o era un voto que era muy importante. Entonces, si yo estoy en otra computadora, mientras que yo tenga internet y yo pueda entrar a Nexus y estoy registrada, entonces yo nada más entro a Nexus y cuando entro al botoncito que mañana les voy a explicar cómo es que se hace lo de las carpetas, etcétera, entonces yo ya puedo buscar la información que tengo guardada, aunque no esté en mi computadora. Entonces, por eso es que esto es tan eficaz, porque usted puede buscar todo lo que haya guardado en Nexus desde cualquier computadora mientras que usted esté registrado. Pero si usted no está registrado, entonces no. Entonces, eso también es algo muy útil del sistema, ¿verdad? Que podemos utilizarlo. Me volví a entrar aquí porque es que veo que se quedó pegado. Ya. Ok, entonces, no sé si va con la consulta de doña Catalina. Sí, me quedó claro, Liliana, muchas gracias. Voy a esperar a mañana entonces para hacerlo bien y ya cuando usted nos explica con más detalle. Muchas gracias. Buenas tardes. Falta, Carlos. Rigoberta Aguilar. Sí. Pareciera que don Rigoberto y Jens dejaron las manitas levantadas. Ok, pues vamos a seguir con el tercer tip. Nos quedarían ese y uno más. Es la búsqueda, por ejemplo, esto voy a explicarlo de una forma que no se vaya a malinterpretar o a confusión, más bien, que pueda darse una confusión. Es, por ejemplo, cuando tenemos palabras entre comillas que pueden ser sinónimos, pero lo que significa esto es que son palabras que utilizamos, digamos, por ejemplo, para decir lo mismo, pero utilizamos dos palabras diferentes. Y entonces se nos puede como complicar si, por ejemplo, una sentencia de un juez, una jueza, que utilizó una de ellas, pero no las dos, que es parecido a lo que pasa con pensión alimentaria, ¿verdad? Pero la diferencia aquí es que el sistema lo que nos ayuda con este tip es a buscar una cosa o la otra, no las dos al mismo tiempo, que es lo que hace el asterisco. Entonces, voy a poner el ejemplo para que sea más comprensible. Por ejemplo, vamos a ver de materia laboral, acoso laboral. Okay. Entonces ahí tenemos acoso laboral, vamos a indicarlo entre comillas, que ya sabemos que nos funciona para la palabra, la palabra compuesta.
concretamente, y tenemos 5.283 resultados, que igual ya sabemos que podemos filtrarlos por despacho, por el tema, los temas, bueno, el tema estratégico no lo había explicado, el tema, voy a aprovechar aquí, los temas estratégicos son temas que la institución, el Poder Judicial, los ha vinculado de una manera, podríamos decir que relevante en el asunto de las políticas institucionales. Entonces, todo esto tiene que ver con derecho, por ejemplo, a la salud, el tema de violencia doméstica, son poblaciones vulnerables, los derechos de las personas menores de edad. Entonces, cuando vemos la palabra tema estratégico en esta parte de los filtros, es cuando tenemos la oportunidad de filtrar la información mediante cualquiera de estos temas que vemos aquí, que eso también depende del criterio que estemos buscando, porque puede ser que pongamos de un tema de agrario y tal vez no nos va a salir tanto, ¿verdad? Pero también depende, ¿verdad? Porque en agrario hay mucho que desarrollar sobre poblaciones vulnerables, pero digamos que eso es lo que, por ahí va el asunto del tema estratégico, o igual en civil puede ser que haya menos, depende de lo que estemos buscando. Pero ahí podemos filtrar la información por tema estratégico también. Ok. Entonces, vemos que dice acoso laboral, pero resulta que hay personas juzgadoras que tal vez no digan acoso laboral, sino moving, que es la palabra en inglés que se utiliza para referirse al acoso laboral. Entonces, ¿cómo hacemos para que el sistema busque una cosa o la otra? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos? Entonces, vamos a utilizar el tip en este caso sería la palabra or, que va en mayúscula, eso sí. De todo lo que dije ahora, de que el sistema no distingue a mayúsculas, en este caso, el tip en sí es la palabra or, que es esta. Entonces, esa sí va a ir en mayúscula, ¿verdad? Pero estamos hablando de la función en sí, ¿verdad? O de la forma de búsqueda, no de las palabras que uno utilice para escribir los criterios que sí pueden ir en mayúscula o en minúscula. En este caso, la palabra or va a ir en mayúscula y vamos a poner aquí moving, ¿verdad? Y moving no lo necesitamos entre comillas porque es solo una palabra. Siempre lo repito varias veces para que se nos grabe eso, ¿verdad? Entonces, en este caso, las comillas no son necesarias. Entonces, veamos que de 5.283 resultados vamos a pasar a 5.370, que son un poquito más, y entonces vamos a encontrar todos los resultados o todos los documentos que hay, y vamos a encontrar, por ejemplo, aquí acoso laboral, en esta vamos a encontrar moving o acoso laboral, esta también acoso laboral moving entre paréntesis, y así sucesivamente. Entonces, eso nos sirve para cuando tenemos palabras como ese tipo, ¿verdad? Que significan lo mismo, o los términos en inglés que se utilizan para otros temas o para otras materias. Y entonces en este caso nos puede servir también el tip de la palabra or. Y también como tal vez para que tengan esa certeza de que podemos hacer las combinaciones, aquí podemos poner otras palabras que también nos concreticen más la búsqueda, ¿verdad? O que nos delimiten más la búsqueda. Pero en este caso, exacto, la palabra or nos va a servir para eso, para buscar ya sea acoso laboral o moving. Entonces, tengamos en cuenta que significa o, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo que el asterisco. Que el asterisco estamos hablando de palabras que tienen una raíz común. Entonces, para que no nos vayamos a confundir con eso. No sé si hay alguna duda aquí. No, señor. Okay. Yo sí tengo una duda. María. Sí, señora. Muchas gracias. Ahí dice acoso laboral or moving. Or hostigamiento laboral. ¿Se puede poner? También. Todo junto, todo pegado. Podemos ponerlo así. Vamos a hacer el ejemplo para que lo veamos. Hostigamiento laboral. Entre comillas, ¿verdad? Entre comillas porque es una palabra compuesta. Y al final podemos poner moving. Muchas gracias. Con mucho gusto. Creo que don Alfredo tenía la mano levantada, me pareció. Sí, pero ya me contestaron, gracias. Ah, bueno, con gusto.
Bueno, entonces seguimos. Eso es con respecto a el tercer tip, que es el uso del OR. Siempre recordemos, como dije, que es en mayúscula. Y el cuarto tip, para ya ir terminando, es la búsqueda por cercanía o proximidad. ¿Esto qué significa? En este caso, vamos a usar, bueno, primero les vamos vamos a ver primero lo del signito, porque de pronto se me confunden. Este signo es el que se usa, o por ejemplo es el que tiene la ñ arriba, ese ganchito, ¿verdad? Ese ganchito se llama virgulilla en palabras técnicas, se llama virgulilla, pero también lo podemos llamar la tilde de la ñ, ¿verdad? Entonces, para que ustedes no se me confundan con el término, pero es la tilde de la ñ. Entonces, en los teclados hay que tener cuidado, nada más revisar, ¿verdad? El tipo de teclado de cada quien, porque por ejemplo en el mío, para poner esa virgulilla o esa tilde de la ñ, tenemos el ALGR y donde está el asterisco, ahí yo también tengo esa tilde de la ñ, entonces se pone así, ¿verdad? Entonces ya yo lo puse, eso se llama tilde de la ñ, y ese es el tip que vamos a utilizar ahorita para lo que voy a explicar. Ok, entonces, por ejemplo, en materia penal tenemos el caso del billete marcado, que se usa en asuntos de narcotráfico y estas cosas, ¿verdad? Entonces, llega a poner un narcotráfico. Billete marcado. Ok, entonces vamos a utilizar dos asteriscos otra vez, que igual, reitero, o sea, si usted no pone el asterisco, no importa, o sea, puede dejarlos en los asteriscos, pero es que la búsqueda es muchísimo más amplia. Entonces vamos delimitando la información con las comillas, no con los asteriscos. Y ahora, vamos a verlo, el ejemplo, salen 189 resultados de billete marcado, simplemente así. Pero, ¿para qué nos va a servir la tilde de la ñ? Nos va a servir para buscar todo lo que esté cercano a billete marcado, por ejemplo, en el medio de ambas palabras, entre billete y marcado. ¿Y esto por qué? Porque se utiliza mucho cuando hablamos de billete marcado en materia penal, que puede ser que diga billete de 5,000 colones marcado, o billete de 5,000 colones marcado previamente, o billete previamente marcado, cosas así. Entonces, si buscamos así, nos salen 189 resultados, pero si yo uso el tip de la tilde de la ñ, voy a encontrar lo que haya entre billete y marcado, que se acerque o que se aproxime a eso. Entonces puedo buscar más información que me sirve y no perder esa información. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí la tilde de la ñ a la par. Y otro aspecto importante es que podemos poner un número que se refiere como al número de aproximaciones, que ese número no es un número concreto. Eso es a discreción de cada persona. Si yo quiero que se aproxime unas 5 veces, unas 8 veces, unas 10 veces, yo generalmente le pongo un 10. Entonces vea lo que pasa ahí, de los 189 resultados que tenemos nos salen 255. ¿Y esto por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, esta dice billete marcado, pero vean aquí, que esto es lo que vamos a tener de más cuando le ponemos la tilde de la ñ, dice billete de 10,000 colones marcado. Entonces, la diferencia entre el número de resultados de lo que busqué antes y ahorita son estas oraciones que tienen esto aquí, entre billete y marcado. Entonces, vean, de 10,000 colones marcado, lo que les decía ahora, billete previamente marcado. A ver, aquí nada más la segunda pantalla. Billete marcado, bueno, estos todos dicen billete marcado, pero bueno, yo creo que ya quedó claro para qué nos sirve, ¿verdad? Es una búsqueda de cercanía o proximidad, billete previamente marcado, este otro billete de 2,000 colones marcado, etc. Entonces, específicamente, esto nos va a servir para buscar todo lo que esté cercano a estas dos palabras, ¿verdad? Se puede dar mucho también en otras materias o en otros casos también, que estemos buscando formas de decir las cosas o que puede haber dentro de esas dos palabras y que no vayamos a perderlo utilizando la virgulilla o la tilde de la ñ.
No sé si hay alguna duda aquí. Tengo a don Marco. Gracias, buenas tardes. Me tengo la duda de para qué específicamente es el número, en este caso el número 10 que usted colocó, licenciada. Gracias. Sí, claro, don Marco. Sí, como les decía, es el número de aproximaciones que podemos encontrar. Entonces, si usted le pone 5, vamos a ponerle 5, a ver qué pasa. Ve que nos da 239. Entonces, eso lo que significa es que entre más numerito le pongamos, se amplía más la búsqueda de la proximidad entre la palabra billete y marcado. Cuando me refiero a proximidad, quiero decir a lo que está entre las dos palabras, como por ejemplo lo que vimos. Previamente marcado, billete de 2.000 colones, marcado, billete de 5.000 colones, marcado, billete previamente marcado. ¿Sabes? Todas esas palabras que están entre billete y marcado es lo que nos va a buscar, dependiendo del número, tantas veces más, ¿verdad? O menos. Entonces eso es lo que hace el número. Por eso les digo que es algo que ustedes lo indican a su discreción, el número que ustedes quieran. Pero yo generalmente uso un 10, ¿verdad? Porque amplía un poquito más la búsqueda. Entiendo. ¿Y qué pasa si no se pone ese número? Bueno, si no lo ponemos, ya lo que pasa. Da 189 resultados y generalmente, bueno, aquí podemos buscar igual, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta. Vea. Estamos buscando. Y aquí, si usted no pone el número, vea lo que le digo. Vamos bien, no le aparece. Sí, No le aparece el resultado. Tiene que ponerle el número, pero no importa si le pone un 2, si le pone un 5, si le pone un 10. Lo importante es ponerle el número. Pero entre menos sea el número, menos aproximaciones da. Entiendo. Muchas gracias. Con gusto, don Marco. Juan Carlos Jiménez. Buenas tardes, doña Liliana. Buenas tardes. La virgulilla o la tilde de la ñ, ¿cómo era que la encuentro en mi teclado? Claro. Bueno, en su teclado, como no sé, eso es un tip también que uno le pregunta. En mi teclado, los teclados muchos son diferentes, ¿verdad? Entonces, en el mío está, en donde dice en la parte donde está la barra espaciadora, dice Alt-GR. Y arribita, donde está el asterisco, en el mío por lo menos está el asterisco, el más y la virgulilla. Entonces usted tiene que presionar el Alt-GR al mismo tiempo de esa tecla y le va a salir la virgulilla. Pero también otro tip que es mío, ¿verdad? Es que ustedes busquen cuando no saben en qué parte del teclado suyo está un determinado símbolo. Entonces yo lo que hago es que lo busco en Google, ¿verdad? Pongo, por ejemplo, virgulilla teclado. Y hasta a veces pongo Word o Microsoft, cosas así. Entonces ahí le aparece en cualquier buscador, ¿verdad? Entonces lo puede poner así, si es que no saben en el teclado dónde se puede ubicar. Pero generalmente creo que está en Alt-GR o en Alt. Entonces ahí nada más buscan en dibujito donde aparece la virgulilla y nada más le dan Alt-GR o Alt o inclusive en algunos es Shift. Entonces creo que de esa manera lo pueden encontrar. Perdón por la interrupción, licenciada. Alt 126, desde cualquier teclado le va a dar la virgulilla. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Eso es lo que hay que hacer, buscarlo así cuando no sabemos. Y también, a veces depende, ¿verdad? Porque hay teclados que no tienen la parte numérica. Entonces hay que ver ¿Cuál mucho es el eso. alt, perdón? 126, creo que dijo, ¿verdad? 126. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ronald Núñez. Sí, gracias. Buenas tardes, doña Liliana, y a todos los presentes. Una consultita, volviéndole un poquitito a lo anterior, por ejemplo, cuando usted decía lo del OR, por ejemplo, estamos claros que es acoso laboral o hostigamiento laboral. La pregunta mía es si yo vi que usted puso moving directamente, pero, por ejemplo, yo quisiera buscar or moving o tendría que poner or después de moving, y si quiero buscar otro término, siempre metiendo la palabra or, o no es necesario. Sí, sí es necesario. Sí, señor. Sí es necesario. Ok. Sí.
Entonces lo haría así. Gracias. Con mucho gusto. Xiomara Gutiérrez. Buenas tardes. Muchas gracias por todos los tips. En esta última búsqueda con la virgulilla se pueden usar más de 2 palabras. Por ejemplo, el principio indubio pro reo, que son varias palabras y a veces se pone principio universal. Entonces, ¿cómo se hace en esos casos? Gracias. Por ejemplo, indubio pro reo. Ese sería uno. Ok. Y vamos a ver. Ustedes decían el caso de la virgulilla o del or. Del virgulilla. Ah, de la virgulilla. Ok. En este caso, vea lo que pasa, es que tal vez para entender bien, el uso de la virgulilla es para palabras cercanas que estén entre las palabras, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usamos eso que usted dice, digamos así. Entonces, lo que nos va a traer es cosas como estas. Por ejemplo, aquí dice, del indubio pro reo, vamos a ver. Indubio pro reo. Indubio pro reo. Tal vez en ese caso, creo que lo que le puede servir es como, por ejemplo, aquí. Perdón, vea. Indubio, que esta está pegada y aquí está separada. ¿Verdad? Que a veces uno lo pone separado y otro lo pone junto. Pero no exactamente creo que es para lo que usted quiere, porque creo que lo que me está diciendo es que a veces sale indubio pro reo y no le entendí cuál fue el otro que me dijo. Es que a veces se pone, no sé, uno puede poner el principio que permea tal cosa y luego pone el nombre del principio. Ajá. ¿Verdad? O sea, que ponga palabras en medio. Entonces, sí se pueden poner, o sea, sí puede ser con varias palabras o si solo con 2 palabras, pero ya con ese ejemplo que usted me dio veo que sí, porque ahí hay 4 palabras y el sistema sí trata de hacer una búsqueda. Sí, sí, siempre es como tratar de combinar, ¿verdad? Pero sí, también yo lo he utilizado mucho cuando estoy haciendo el análisis de las sentencias, como para buscar, por ejemplo, sentencias en igual sentido. A veces a mí me funciona, porque, por ejemplo, yo tengo esta sentencia. Digamos que yo estoy analizando esta. Lo voy a hacer desde aquí para no meterme en la sentencia. Entonces, dice aquí. No, vamos a buscar esto. El numeral 13 de la ley contra la violencia doméstica. A copiarlo. Digamos que yo busco esto. Pero puede ser que yo diga, bueno, es que yo quiero algunas sentencias donde hable del numeral 13 de la violencia doméstica, que lo diga así exactamente. Esto solo para ponerles un ejemplo. Entonces, yo quiero buscar otras sentencias que digan algo parecido, pero puede ser que aquí se usó algo en medio de estas palabras. Entonces yo quiero ver si ubico algo así. Pues vean. Solo para que ustedes vean lo que se puede hacer con esa virgulilla. Tal vez no sea el mejor ejemplo, pero vean. Vean. Entonces aquí, vean lo que le comento. Yo puse el numeral 13 de la ley contra la violencia doméstica y aquí me sale esta que dice el indubio pro víctima contemplado en el numeral 13 de la ley contra la violencia doméstica. Entonces, yo estoy buscando proximidades, pero que tengan que ver casi con lo mismo que yo estoy poniendo ahí, pero puede ser que alguien le agregó otras palabras en medio. Entonces, eso me sirve. Entonces, por ejemplo, esta habla de lo mismo, el numeral 13, pero me está en el centro indicando el indubio pro víctima, ¿verdad? Sí, o justamente era la duda mía. Ajá, o por ejemplo, nada más para terminar, por ejemplo, esta dice, la impugnante, y aquí dice, invoca la impugnante el numeral, ¿verdad? Entonces, eso sirve como para buscar entre eso, por ejemplo, esta, que el indubio pro víctima contemplado, igual, lo mismo. Entonces, creo que sí evacuó la consulta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, con gusto. Diana Castro.
Hola, sí, muchas gracias. Es que me quedó una dudita ahora que preguntaron sobre la búsqueda con OR. El muchacho anterior consultó que si era necesario siempre poner OR entre las palabras, pero ahora que se hizo la primera búsqueda, usted lo colocó acoso laboral entre comillas, OR, hostigamiento laboral entre comillas y moving, pero no puso el OR entre hostigamiento laboral y moving. Entonces esa era mi pregunta, si siempre es requerido el OR entre todas las palabras. Sí, vamos a ver. Acoso por hostigamiento laboral. Ok. Or moving. Bueno, vamos a ponerlo así para que veamos los ejemplos. Entonces, ve, aquí hay un error. El OR sí tiene que ser con mayúscula. Vamos a ver qué pasa. Y salen 268.284 resultados. Ah, bueno, se me olvidó poner las comillas, muy importante. Bueno, todo esto es bueno que pase para que nos quede bien grabado. El hostigamiento laboral con comillas, que es mejor para que se delimite. Ok, 5.949 resultados, poniendo el OR acá y el OR aquí. Ahora vamos a quitar este OR. ¿Ve? Por lo que le digo que sí es necesario poner el OR. Porque, sí, tal vez yo no lo puse y no significa que está mal. Tal vez para que entendamos esa parte. No significa Sí, nada que más porque que yo no puse el se OR. filtra más, digamos. Exactamente, usted lo ha Ok, dicho. Exactamente. listo, perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Con gusto. Marco Fabián Montoya. Tardes, gracias. Licenciada, es una pregunta. Perdón, ahora sí. Y ahora sí. Ya alguien apagó. Sí. Ahora sí, ya me escucho. Sí, señor. Ok, la pregunta es muy sencilla. ¿El OR puede ser también para mezclar dos temas? Por ejemplo, le pongo en materia penal un delito ambiental, pesca con artes prohibidos, o responsabilidad civil objetiva. Y me tira todo lo que tenga o no. No, porque tiene que ser, por eso dije al principio, pero es que a veces cuando lo utilizo algunas personas se confunden. Yo hablo como, por ejemplo, digamos que en este sentido que yo lo veo, hostigamiento laboral y moving son sinónimos, entre comillas, ¿verdad? Son sinónimos porque significan lo mismo, pero lo usan el término en inglés y la palabra en español, pero es lo mismo, significa lo mismo. ¿Verdad? Entonces, por eso es que se utiliza el OR en este caso, pero en el caso que usted dice no, porque estamos hablando de temas diferentes. Claro, si usted busca así, pues seguro le va a salir algo, pero el tipo de búsqueda no es, o sea, el fin no es ese, ¿verdad? Entonces, ok, listo. Eso es lo que sucede. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguien más? Licenciada, una consulta, ¿me escucha? Sí, señor, don Emanuel. Sí, licenciada, bueno, tuve de vez en cuando problemas con la conexión. ¿A cuál link o dónde podré terminar de finiquitar la presentación? Me quedaron ahí unos vacíos. Sí, ahora al final de la capacitación, de hecho se está grabando. Entonces van a tener acceso a la grabación para que tengan o evacúen cualquier consulta de algo que no hayan podido ver o no esté muy claro. Perfecto, gracias de antemano. Gusto. ¿Alguien más? Parece que no. Parece que no. Bueno, entonces yo creo que con eso concluimos la sesión de hoy. Creo que no me falta nada. Sí, les expliqué todo. No sé si alguien tiene alguna duda más con respecto a lo que expliqué. Y si no, pues entonces mañana tenemos la segunda parte de la capacitación y sería muy importante que pudieran asistir también porque vamos a explicar lo que es la búsqueda avanzada, que es cuando ya tenemos documentos específicos y también como el botón de registro para poder almacenar la información, que eso también es muy importante. Y también, por ejemplo, cómo buscar un artículo específico, votos, cuando tenemos los redactores y cuando tenemos información muy concreta.
Tal vez por la hora. Primeramente, agradecerles. Sé que estas capacitaciones son un poco extensas, pero más que todo esa es la idea de hacerlas de esta forma, porque así es como ustedes pueden practicar de una forma más activa, porque la herramienta tiene un sinfín de resultados y eso es lo que muchas veces pasa cuando la persona usuaria llega a utilizar el Nexus y se encuentra con un sinfín de cantidad de resultados en las sentencias, ¿verdad? Entonces, el utilizar estos filtros, si bien es cierto, es un poco complejo conforme ustedes van manejando la herramienta, utilizando los tips que el día de hoy Liliana nos ha explicado, va a ser más fácil a la hora de usar el Nexus. Es importante también que los ejemplos que se hacen es con algunas materias en específicos, pero ya cada quien en la expertise que tienen ustedes a la hora de manejar sus labores profesionales, el hecho de trabajar ciertos términos jurídicos dependiendo de la rama y todo eso es una forma que ustedes pueden ir organizándose y conociendo más la herramienta. En el chat yo puse lo que son los contactos, ¿verdad? Lo que es el correo, el WhatsApp de la oficina y también el link de esta capacitación donde va a ser próximamente subida. Dos cosas, el Teams en este momento, por cuestiones de políticas institucionales, solo tienen acceso quienes son funcionarios judiciales. Entonces, ahora, una vez que finalice la capacitación, va a quedar ahí y quienes son funcionarios van a poder ingresar sin ningún problema. Si alguien que es un usuario externo ingresa, puede ser que le dé una alerta o en ese caso, por eso es que tenemos que bajarla, descargarla y subirla en este sitio web para que ya ustedes lo puedan utilizar sin ningún problema. Están preguntando también por lo del asunto de la asistencia, por eso no se preocupen porque nosotros todas las capacitaciones llevamos este control. Y como les digo, sé que para muchos puede ser muy extensa la capacitación, pero se trata más que todo que ustedes tengan una forma más amena de llevar a cabo las dudas, ¿verdad? Porque solo conociendo cómo se utiliza la herramienta al día a día es que podemos ir solventando el conocimiento de esta herramienta. No sé si alguien más o Lili tiene alguna sugerencia, si no, entonces vamos por finalizada la capacitación y nuevamente súper agradecidos por el apoyo que hemos tenido en esta herramienta. Gracias a ustedes, buenas tardes. Mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Con mucho gusto, buenas tardes. Excelente. Muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, buenas tardes.